por salvar a sus ministras. Tenemos ya a André Benavide en plataforma. Buenos días, André, ¿cómo te va? Buenos días, estimado Ramiro, un cordial saludo para usted, para quien está en cabina y por supuesto la ciudadanía que nos escucha a través de I-99. Estoy acompañado de Enrique San Martín, mi compañero aquí en Diálogo. André, a ver, se ha suscitado esto que yo no lo entiendo, pero bueno, te lo tengo que preguntar mejor dicho, sí lo entiendo, pero la ciudadanía no lo comprende. En el tema de el Ejecutivo manda una reforma en base al resultado de la consulta para el aumento de penas y la Asamblea la dosifica. Esto en derecho se llama dosimetría. Hay quienes lo ven mal, pero no se puede poner penas desproporcionadas sin alterar la equidad y equipararla a otros delitos, irlas subiendo y modulando. Esto es técnica jurídica y es la obligación de la Asamblea y es una de las obligaciones primigenias que tiene que hacer. Por eso no entiendo. Yo le doy palo a la Asamblea cuando debe, pero aquí yo creo que sí tiene la razón. No sé cuál es la tuya. Yo tengo la misma postura y me parece que es una de las pocas veces que la Asamblea Nacional ha actuado en el marco de lo que dispone la Constitución. Vamos con el antecedente. Usted recordará que se aprobó la consulta popular en el cual los ciudadanos dijeron que el presidente de la República presente un proyecto de ley en el cual se aumente la pena. Pero era un proyecto de ley en el cual no se decía cuánto iba a subir la pena, sino simplemente la disposición era aumentar las penas. Podía ser un día, como podían ser años, ¿ya? En el proyecto de ley del Ejecutivo, lastimosamente, se está tratando de equiparar la afectación a bienes jurídicos protegidos, como por ejemplo la administración pública, el tema que tiene que ver con delincuencia organizada, etcétera, etcétera, como si fueran delitos relacionados o equiparables con el bien jurídico vida. Usted está poniendo prácticamente que el terrorismo va a tener una pena de 22 a 26 años como la que tiene el asesinato, la que tiene el sicariato, la que tiene el femicidio. Entonces tú no puedes desde ningún punto de vista establecer penas desproporcionales si es que la infracción no tiene esa gravedad que requiere una sanción de esa naturaleza por parte del Estado. Entonces, uno de los aspectos transversales que tiene el Código Orgánico Integral Penal es lo que tú has manifestado, Ramiro, la dosimetría penal. Porque aquí no es cuestión de poner penas al ojímetro. La dosimetría penal es un aspecto fundamental en cualquier Código Orgánico Integral Penal, en cualquier código penal del mundo. Porque a partir de la dosimetría, ¿usted qué es lo que hace? Calcula el aumento de penas, calcula las agravantes, calcula las atenuantes, calcula la rebaja de penas, calcula el cambio de régimen de rehabilitación social. Entonces no es una cuestión tan sencilla y tan simple, porque esto tiene incidencia en todo el proceso penal, pero también en lo que tiene que ver con la ejecución de la pena. Y me parece bien que la Asamblea Nacional haya, en este caso, garantizado la proporcionalidad entre las infracciones y las penas, conforme lo dispone el artículo 76 de la Constitución de la República. Porque usted no puede poner una sanción desproporcionada, porque eso sí puede ser considerado inconstitucional, porque el momento que usted hace una intervención legislativa en un derecho, que en este caso es el derecho a la libertad, eso podría suponer una intervención en el derecho que va a afectar el núcleo esencial de ese bien jurídico protegido y por lo tanto la disposición puede reputarse como inconstitucional porque el derecho prácticamente está desnaturalizado. Entonces lo que ha hecho la Asamblea Nacional es aumentar un poco la pena y obviamente garantizando la dosimetría penal y la proporcionalidad de las penas, lo cual me parece desde el punto de vista técnico-jurídico lo responsable y que no incurra en el populismo penal. A eso iba a llegar, la diferencia entre técnica jurídica y populismo penal.
yo sigo insistiendo, es de las funciones primigenias de la Asamblea hacer eso que está haciendo y lo está haciendo bien. Como cuando le toca codificar un cuerpo de leyes que ya está remendado y hacer una unidad, como en su momento se codificó el Código Civil, porque ya había la reforma y esto es lo más acá. Entonces, cuando conceptualmente no explicamos bien las cosas, André, salen esta suerte de interpretaciones políticas y antojadizas que lo único que hacen es desvirtuar y denostar a una profesión como la nuestra, la de abogados, y a una institución que no necesita de mucho para desprestigiarse como la Asamblea, pero que le dan palo cuando hace bien las cosas. Y yo ponía un ejemplo hiperbólico, es más o menos como que si hubieran consultado que si se aplica la pena de muerte en el Ecuador, por supuesto que la Corte no va a dar paso a una consulta de ese tema, pero en el evento que la Asamblea no la puede poner en el cuerpo de leyes porque es regresión de derechos y va en contra de todos los tratados internacionales, entonces lo absurdo no puede ser legislado, pues, Andrés. Así es, estimado Ramiro. Y de hecho, aquí lo que se debe respetar son los límites materiales que uno tiene al momento de regular derechos. El artículo 132, numeral 1 de la Constitución, te dice que la Asamblea Nacional, a través de ley, regulará y configurará los derechos. ¿Y tú cómo configuras y regulas un derecho, por ejemplo, a nivel penal? A través de una medida de intervención legislativa. ¿Y qué derecho tú vas a regular y lo vas a configurar? El derecho a la libertad. Porque el momento que tú cometes un delito, tiene que haber un efecto jurídico, y ese efecto jurídico es que te priven de la libertad. Y esa privación de la libertad va a estar en función de ¿qué? De la gravedad del delito que tú has cometido. Porque no puede ser justificable, y esto para que la ciudadanía entienda, que porque mañana se ha dado un remesón de estafas, ¿ya? La estafa me parece que ahorita tiene de 5 a 7 años. Y porque ha habido esa nueva actividad delictual, ahora le vas a poner de 22 a 26 años, como si fuera un delito de asesinato. No puedes hacer eso, porque la propia Constitución te establece esos límites. Y yo creo que aquí es importante tomar en cuenta varios elementos que la propia Constitución te dice en el artículo 11, numeral 4. Por ejemplo, te dice que los derechos no pueden ser restringidos y que no puede afectar el contenido esencial del derecho, lo que le denominan los teóricos el núcleo esencial del derecho. Tú puedes regular un derecho, sí, puedes en cierta forma limitarlo, pero tú lo que no puedes hacer es intervenir tanto en el derecho que al final del día eso suponga su desnaturalización. Entonces, evidentemente aquí lo que ha hecho la Asamblea Nacional es utilizar su libertad de configuración normativa para aumentar las penas en estos tipos penales que fueron dispuestos el aumento en la consulta popular, y obviamente respetando la dosimetría penal, que como te digo es importantísima para los jueces, tanto para procesar como para ejecutar la pena. Y obviamente que aquí lo que ha hecho la Asamblea Nacional creo que es lo responsable con el país. Sí, señor. Andrés, le voy a dar paso y la bienvenida a nuestro director, el abogado Eduardo Mendoza Paladines, Eduardo Ustorio Voltaire Mendoza Paladines. Me acordé de sus nombres, Muchas por gracias, favor. querido amigo. Usted comprenderá en el colegio cómo cuando decían esos 3 nombres era una gozadera de parte de estos diablitos, pero bueno. Buenos días, Andrés, buenos días a la audiencia, a Bolo, también a todas las partes que nos está escuchando y viendo en todo el Ecuador. Y fuera del país también, porque hay mucha gente que nos escribe de fuera, como James Núñez, tú hablaste de unos chilenos, Ramiro habló de otra gallada, muy bien. Yo concuerdo plenamente con lo que hablan usted y Ramiro. El derecho normalmente es lógico y debe ser el legislador, debe plasmarlo así. Evidentemente, una consulta popular tiene que pasar filtros como las preguntas que se pasan a la Corte Constitucional. Pero tú no le vas a preguntar lo que está diciendo Ramiro, tiene razón, el tema de la pena de muerte. Yo le pongo a Andrés otro ejemplo también para que la gente lo entienda, porque nos enseñaron, aparte de ser abogados, nos enseñaron, también soy periodista, que a uno lo tiene que entender un niño de primer grado y un adulto. Entonces, es como que tú no dices cuántas penas, de cuántos años, eso es lo que está hablando usted claramente.
que la técnica jurídica, las recomendaciones incluso de la fiscal, de la Fiscalía General y la fiscal, y no pueden ir en contra de la Constitución. Entonces, eso se tiene que, digámoslo así, modular, ¿ya? Pero el tema es que como hay un rifirrafe, como dice Henry Cucalón, y es verdad, entre la Asamblea y el Ejecutivo, que no debería molestarnos en estas cosas, sino en la política, hace que todo el mundo perciba que la Asamblea, que de por sí trabaja muy mal y no hace lo que necesita hacer y tiene mala fama, bien ganada, la mala fama en muchos casos, pero en esto no me parece, haga cosas que van contra la sociedad, contra las mayorías y porque se pronunciaron en las urnas. Entonces, ¿cómo hacemos para explicarle? Ya esto es un consejo a un amigo que también habla mucho como usted, un jurista al que entrevistamos nosotros y muchos medios de comunicación. ¿Cómo le explicamos a la gente que se va a hacer la voluntad popular, pero que hay que modular constitucionalmente, penalmente, legalmente estas penas y con lógica? Porque lo que dice usted también no puede subir una estafa de 7 a 16 años, ¿no? Entonces, si no es agravada, evidentemente. Eso es, creo que quisiera ver si nos da un criterio, mi querido André. Excelente, un cordial saludo para usted. Sí, y coincido contigo. Uno de los problemas que muchas veces tenemos los abogados es que nos adentramos mucho en los tecnicismos y a la final del día el ciudadano no entiende y no es culpa de él, sino porque muchas veces no nos sabemos explicar. Y yo tenía un profesor de una especialización que hice en consultoría política y él me decía justamente lo que tú dices. Tú tienes que hablarle a la gente para que entienda desde un niño de 10 años como a una persona que ya es adulto, un adulto mayor y que no necesariamente tiene los conocimientos técnicos. Y tú tienes que hablarle prácticamente en lenguaje Plaza Sésamo, así para que entienda y le quede clarito. Entonces, ¿cómo podemos explicar a la ciudadanía lo que hizo la Asamblea Nacional? Y creo que la dificultad es porque no tiene buenos voceros que permitan entender que en efecto se está cumpliendo el mandato de la consulta popular. Usted tiene, por ejemplo, el delito de terrorismo, que actualmente me parece que está tipificado en de 10 a 13 años. ¿De acuerdo? El presidente de la República lo puso de 22 a 26 años, prácticamente está duplicando la pena. Sí, pero lo que ha hecho la Asamblea Nacional es decirle, miren, no va a ser de 10 a 13 años, sino que va a ser de 13 a 15, supongamos. Le aumentó en el inmediato superior a la pena siguiente que tenemos dentro de ese catálogo de la dosimetría penal, justamente para garantizar esa proporcionalidad. Y con eso, ¿qué se consigue? Uno, el momento que aumentaste la pena, así sea en el inmediato superior de la categoría de esa dosimetría penal, estás cumpliendo con el mandato de la consulta popular. Dos, estás garantizando el debido proceso y la proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Tres, desde ningún punto de vista, esto supone que la Asamblea Nacional esté allanando el camino de la impunidad y que prácticamente más bien está generando beneficios penitenciarios. En absoluto, más bien está endureciendo las penas. Tal vez no con la gravedad que algunos quisieran, pero es lo responsable. Y finalmente, yo creo que aquí el trabajo más arduo no tiene que ver con que se aumente o no se aumente la pena de acuerdo a tal año o como a mí me gustaría, sino que el problema central, y eso es lo que siempre hemos dicho, tiene que ver con la aplicación y la interpretación de la ley por parte de fiscales y jueces. Ahí está el problema, porque podemos poner 100 años en todos los delitos, ya. Si es que con eso consideramos que se va a solucionar el problema de seguridad y delincuencia del país. Pero si tenemos jueces pillos, jueces corruptos, evidentemente por más ley, código integral penal, COIP, que tengas impecable, le van a ver la letra colorada, le van a ver la leguleyada y no lo van a aplicar. Entonces yo creo que las deficiencias de la Asamblea Nacional en comunicar y explicar este tipo de cuestiones, yo creo que el ciudadano sí puede entender. Porque tú dices, a ver, si vamos a sancionar un abigeato, que es el robo de una vaca, y le vas a poner 20 años y lo quieres equiparar con 20 años de un asesinato, prácticamente estás diciendo, oye, mi vida prácticamente vale lo mismo que el robo de una vaca. Claro. Entonces no puedes hacerlo así. Y perdón que utilice esos términos, pero esos son los muy más claros para entender esto. Está muy claro, André.
entiendo perfectamente, y ese fue, por eso conté lo que decíamos, nos enseñaron en la universidad y lo hemos aplicado. Hay que ser gráficos, porque además es un tema muy técnico jurídico, pero la gente que cree que en derecho no hay que ser técnico, tienes que tener también en constitucional, en penal, en tributario, 10.000 temas que debe ser, igual que, por ejemplo, en el tema ambiental, el derecho ambiental. Entonces, es muy bien hecho y muy bien planteado. Me quedo con eso y coincidimos en que la Asamblea debería tener buenos voceros que puedan explicarle a la gente, a la sociedad, que no están... Lo que pasa es que normalmente hacen mal las cosas, normalmente se meten en temas políticas, pero que aquí en este caso no ha sido así, eso hablaría bien. Voy a cambiar el tema, pero voy a seguir hablando de la Asamblea, André, porque tú eres una persona que dominas el tema constitucional y voy a pedirte tu opinión en lo siguiente. La Cámara de Comercio de Guayaquil, cuando se subió el IVA, presentó una acción de inconstitucionalidad, no contra el IVA, sino contra algunos, digámoslo así, adendums, artículos, lo queramos llamar, que luego se hicieron ley, por ejemplo, en que se ponía impuestos a algunas empresas, que se ponía impuestos a las utilidades de los bancos, etcétera, 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 de las que me acuerdo. El argumento de la Cámara de Comercio de Guayaquil fue, y de su presidente, Miguel Ángel González, fue, en este caso, que no era contra el IVA, sino que estos no debían ser porque habían sido incluidos por la Asamblea, y lo que dispone la ley y la Constitución es que solamente venga del Ejecutivo. Quisiera escuchar tu criterio para que me digas si esto tiene o tendría razón. No sabemos todavía el pronunciamiento de la Corte, pero tiene o tendría razón. De acuerdo. A ver, hace poco, bueno, ya ni hace poco, ya a inicios de este año se aprobó lo que tiene que ver, o ya entró en vigencia, la ley tributaria que había enviado en su momento el presidente de la República Novoa, que tenía por finalidad el aumento del IVA, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que en la Asamblea Nacional dijeron, ¿sabe qué, presidente de la República? Nosotros no queremos que se aumente el IVA, y más bien lo que nosotros proponemos es dos cuestiones. Una, que se establezca un impuesto a las utilidades de la banca, que es del 25%, y otro, que se dé una contribución por parte de las sociedades que han facturado tanto, etcétera, etcétera. Ahí, ¿cuál es el problema? Que el único que tiene iniciativa legislativa o normativa para presentar proyectos de ley en materia tributaria, de acuerdo al 135 de la Constitución, es el presidente de la República. No son los asambleístas. ¿Por qué? Porque el momento que tú como presidente presentas una ley tributaria, una ley económica, tiene que ir acompañada de una certificación del Ministerio de Economía y Finanzas para ver cuál va a ser el impacto en el presupuesto general del Estado. Pero si el asambleísta te mete esos dos nuevos impuestos, él no va a contar cuál va a ser el impacto en las finanzas públicas. Entonces, ahí vemos que prácticamente por la ventana metieron estos dos nuevos impuestos. ¿Qué es lo que ocurrió? Se aprueba la ley y mandan al veto al Ejecutivo con estos dos impuestos. ¿Y qué es lo que hace el Ejecutivo? El Ejecutivo dice, bueno, no es solo que yo estaba queriendo aumentar el IVA, sino que me dieron dos nuevos impuestos más. Y el Ejecutivo dice, ¿saben qué? Yo voy a pesar de que no fue aprobado el tema del aumento del IVA, le meto en el veto el tema del IVA, y la Asamblea Nacional no pudo ratificarse en lo que aprobó en segundo debate. Y aquí recordemos que de acuerdo al 138 de la Constitución, yo no puedo vetar temas que no fueron aprobados en segundo debate. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente, una inconstitucionalidad. Entonces tenemos una inconstitucionalidad por parte de la Asamblea Nacional al haber metido dos impuestos y tener iniciativa normativa en materia tributaria, de acuerdo al 135. Y dos, el presidente de la República, cuando aumente el IVA, está violentando el 138 porque está metiendo textos respecto de algo que no fue aprobado en segundo debate. Entonces tenemos dos inconstitucionalidades, tanto de la Asamblea como el Ejecutivo. Y aquí estamos frente a una inconstitucionalidad formal y que obviamente debería ser declarado contrario a la Constitución por parte de la Corte Constitucional. Lastimosamente, este tipo de procesos demoran su tiempo.
no le ha dado la prioridad que corresponde y actualmente los ciudadanos ya están pagando los impuestos. El problema aquí es que seguramente en unos años la Corte declarará la inconstitucionalidad, pero ahí modulará los efectos de la sentencia de acuerdo al 76 de la Ley de Garantías y dirá que, bueno, es inconstitucional a partir de ese momento y que lo que se ha pagado ya no será devuelto. Y prácticamente, ¿de qué te sirve declarar la inconstitucionalidad si a la final del día el SRI ya te cobró lo que te tenía que cobrar y utilizando términos bastante coloquiales, lagarto que come no vomita? Entonces, a la final del día no sirven estas demandas si es que son, en este caso, resueltas después de varios años. Mientras tú hablabas, Andrés, Ramiro y yo dijimos lo mismo, lagarto que traga no vomita. Perdóname lo grosero de la expresión, pero es bien, bien urbana, bien popular. Y es interesante porque fíjate que yo estaba hablando de los impuestos que sumó, a los que sumó la Asamblea, pero en el caso de lo otro, claro, del IVA, conjuntados, son dos inconstitucionalidades. Es decir, esto tiene un problema y un efecto más grave porque, en efecto, si los organismos multilaterales te estaban pidiendo esta subida y que incluso los pongan fijos y viene todo en conjunto, se cae la ley y con ella es, ya sabemos, pues una borrasca de las que estamos acostumbrados en el Ecuador. Pero es muy interesante tu puntualización, porque yo solo hablaba de uno, tú hablaste de dos. Qué interesante. Te paso a Bolívar Enrique San Martín, para que termine con la entrevista, querido amigo. Por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Doctor, una inquietud nada más. Escuchaba esta exposición, en verdad, créalo, brillante, porque da luces, obviamente, a las personas que no tenemos conocimiento pleno en materia penal y constitucional. Referente a esto último, doctor, me queda a mí una inquietud, y lo llevo a otro tema, sobre el estado de excepción. Entiendo que el presidente de la República, 21 o 25 de mayo, puede ser de este año, nuevamente emite un decreto de estado de excepción. La Corte Constitucional rechaza porque no justifica la causal de conflicto armado interno. A mí lo que me llama la atención es el hecho de que el presidente constantemente nos dice que vivimos en un estado de conflicto armado interno. Entonces, ¿cómo debería plantearse y cómo se debería justificar esta causal para que sea aprobado un estado de excepción? Es mi inquietud. Muchas gracias por la pregunta. Y me parece, creo que es necesario aclarar varias cuestiones respecto de aquello. A ver, es importante tomar en cuenta que la Corte Constitucional se ha tumbado varios decretos de estado de excepción, pero no es que la Corte Constitucional está en contra del presidente de la República, que no se da cuenta que estamos frente a un conflicto armado interno, o como lo denominan, conflicto armado no internacional, pero es porque no sabes hacer decretos de estado de excepción. Ese es el problema aquí. La Corte Constitucional en los otros dictámenes ya te dijo cómo debías haberlos planteado, pero si no sabes hacer los deberes, no te sorprenda que la Corte Constitucional actúe de esta manera. Entonces, la Corte Constitucional en el último dictamen ya le dijo cómo debía ser los estados de excepción. Ahora, que el presidente de la República, el Ejecutivo, haya solicitado, como quien dice, en este caso, el apoyo de una comunidad jurídica internacional, sí, pero eso te va a servir para el discurso. Pero tú no puedes ir a la Corte Constitucional con el boletín de prensa de la Asociación de Juristas Internacionales, con el boletín, la rueda de prensa, no, eso no le sirve a la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional funciona de acuerdo a lo que dice el decreto ejecutivo, más allá de lo que pueda decir la opinión pública o la opinión de estos juristas, que puede ser muy respetable. Pero yo lo que sí quiero tomar en cuenta, y aquí no es que tenemos que echar la culpa a la Corte Constitucional, sino que hacer las cosas bien. Y yo ya lo he dicho, aquí no es cuestión de tirar lodo con ventilador y decir que el Ejecutivo no sabe hacer los decretos, que no sabe hacer nada, etcétera, etcétera, sino que aquí la cuestión fundamental es también ayudar. Y yo ya lo he dicho en varios medios, vea, presidente de la República, para que no se le caiga el decreto de estado de excepción, usted tiene que fundamentar dos cosas que le ha dicho la Corte Constitucional.
Y aquí prácticamente, si lo utilizamos en términos futbolísticos, ya que estamos en la Copa América, la Corte Constitucional le tiró el centro y usted tiene que hacer el gol, ¿ya? Uno, tiene que justificar la organización y la estructura de esos grupos de delincuencia organizada, ¿ya? Y dos, tiene que justificar la intensidad respecto de lo que están haciendo estos grupos. Si usted puede justificar de manera adecuada aquello, créame que le va a ir bien en la Corte Constitucional y no va a tener que pedir refuerzos extranjeros con esta asociación de juristas y que se han pronunciado prácticamente colegas españoles. Usted si toma en cuenta aquello, le va a ir bien. Y para ser más claros, creo que es importante tomar en cuenta, y hasta le doy el dato, en el dictamen 6-24-EE/24, párrafos 68 y 69. Ahí está. Usted lea el 68 y el 69 y puede hacer un decreto de estado de excepción por conflicto armado interno y le va a pasar el filtro de la Corte Constitucional. Pero si se dedica a justificar con los informes de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que más parece un informe de labores, créame que no le va a ir bien y otra vez la Corte Constitucional le va a tumbar el decreto. Lo entendí, creo que lo escucharon y lo vimos todos, o sea, muy claro. Gracias, doctor Andrés Benavides. Sobre todo si lee el artículo 69, lo van a entender clarísimo. Es un tema cabalístico, por si acaso Enrique lo entendió bien y está clarísimo. Andrés, gracias. Sabe que comenzamos hablando de temas para lo que lo invitamos, pero gracias a usted, porque es un profesional que conoce. Fuimos desenmarañando algunos temas que mucha gente no las conoce, mucha gente no ubica, y luego o después vienen las resoluciones de la Corte. La Corte Constitucional lo que le recuerda a los mandatarios es que no son reyes, son presidentes. Esa es para mí, esa es lo que Ramiro nos enseñaron a hacer la división de poderes, ¿verdad? La legítima. Y otra cosa, André, y perdone que lo interrumpa ya al final de la entrevista, mucha gente piensa que el derecho es complicado. Claro. No, el derecho lógico, es sencillo, lógico. Es sentido común sistematizado. Lo que pasa es que cuando la torpeza contamina con un troyano a las mentes de determinada gente, transforman el derecho en una torpeza. O la política se mete en las mentes. Perfectamente, te leí. La política lo estoy traduciendo en la mente de los legisladores, o les ordenan, porque tienen dueños, entonces quieren hacer del derecho algo que no es lógico y, como bien dice, sencillo. No, y lo que te iba a decir, Eduardo, Ramiro, es que, ¿por qué hice la pregunta? Porque si tú hablas con el pueblo llano, ¿qué te dicen? No, pero la Corte Constitucional le tira abajo el decreto de sección porque estamos ahorita en una guerra interna. Pero yo entiendo que tiene que ajustarse a derecho. Tiene que ser bien motivado. No es que ellos no están ausentes de lo que pasa en el país, pero ellos también tienen que ajustarse a derecho, nada más. Muchas gracias, querido Andrés. Muy buenos días. Gusto de saludarlos, bienvenido como siempre y gracias por estar aquí en el diálogo por I99. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Un abrazo. Un abrazo. Pagamos corte comercial, regresamos enseguida. Vamos al